Hola, hola, buenas tardes, noches, desde donde estén conectados. Ah, no, todavía no hay nadie. Directo, directo. Están avisando, están avisando. Aló, aló. Bueno, esto es el primer live que vamos a hacer los viernes tomándonos un café. Y como esto va a quedar grabado, a ver, hola, ya se están conectando, hola, aló, aló, hola, hola, hola. Bueno, me van a perdonar los pelones de esta primera transmisión, pero es la premier. Vamos a esperar que se conecte Daniel, la persona que vamos a conversar el día de hoy. Pa, para, pa. Dani, hola Marilu, hola Cheobongo. ¿Me pueden decir, porfa, si se escucha bien? Alguien que me diga si se escucha bien. Marilu, aló, aló. Vamos a esperar a que se conecte Daniel. Hola Mari, hola Mari, saludos. Mari, dime si se escucha bien, porfa. Hola, ya está Daniel por aquí. Maravilloso. A ver, ta. Dani, Dani. Daniel, ¿Cómo estás? brinda con café. Chiqui, Clink. tan bello. Estoy emocionado Yo también. Gracias. porque le estaba comentando por aquí que los primeros talleres de escritura que yo dicté en Caracas, Ujú. en uno de esos primeros estuviste tú. Sí. Y, y ahora que estoy comenzando a partir de este viernes, todos los viernes, a conversar por live, tú coincidió que fuiste el primero en iniciar esta conversación, ¿no? Y Y eso no nos vemos desde cuándo, quizás 7 años, algo así, más o exacto. menos, más o menos. Porque yo tengo 6 fuera de Venezuela y una de las últimas veces que te vi, creo que fue una de esas últimas veces en Caracas. En la casa Buslar, exacto, Wow. creo. Y fíjate que empezando esos talleres contigo también fue una de mis primeras veces en Caracas. ¿Primera qué? De mis primeras veces visitando Exacto. Caracas. Bueno, vamos a formalizar un poco esto porque tú sabes cómo son mis talleres, o eran mis talleres, eran siempre dinámicos, ¿no? Pero voy a intentar de ser hoy serio, por lo menos al inicio, ¿sí? Voy a hacer una presentación corta para la gente que no te conoce y Ujú. para cuando esto se quede grabado, ¿no? Bueno, ya saben que Daniel y yo nos conocemos de los inicios del taller de escritura, pero de esos talleres a como está Daniel ahora, 10 años después, rockstar, mundialmente conocido, que hay que sacar a las fans de encima, ha pasado muchas cosas, ¿no? Daniel nació en Maracay, es diseñador, y tú mismo te llamas artivista, ¿no? Ujú. Después vamos a hablar de eso. Eh, Él llegó a mi taller, me acuerdo, tú mismo lo decías, que eran los sábados, ¿te acuerdas? Sí, Eh, que me acuerdo que todo el mundo se quejaba de la obra en Caracas, que vivía muy cerca, pero tú te tenías que echar 2 horas de autobús
desde Maracay hasta Caracas para asistir a los talleres y nunca faltaste, ¿no? No, es que era como mi pequeño mundo de ilusiones, ¿no? Estar en Caracas, aparte que tu taller era en la UCB, y yo nunca tuve el chance de ir a la universidad en Venezuela, y esa fue como mi primera ilusión de, oh, estoy yendo a una universidad en Caracas, y era un taller, pero me hacía sentir parte del entorno, y me hacía mucha ilusión, yo esperaba mi sábado toda la semana. Sí. Daniel siempre ha sido un diseñador destacado en Caracas, pero luego de una campaña que vamos a conversar ahora sobre ella, tu talento se disparó por todo el mundo, ¿no? Eh, Cuéntanos un poquito eso y qué significó para ti el, el- el que de repente cruzar las fronteras, viajar, que te entrevisten de todo el mundo. Eh, Cuéntanos un poco eso. Fue muy intenso porque fue algo que yo siempre soñé. Yo toda la vida estuve eh, imaginando en mi cabeza dar entrevistas o tener, digamos, una ventana donde hablar, ¿no? Tener como esto. Yo creo que una de las cosas más bonitas de las entrevistas es sentir que el otro tiene interés en escucharte, ¿no? Y cuesta mucho encontrar gente que quiera escucharte. Nos cuesta mucho escuchar. Y creo que eso fue algo que siempre anhelé, el ser escuchado, porque aparte yo crecí en un entorno muy solitario, porque fue un niño muy solo, fue también un adolescente muy solitario, y, y terminó conectándome con el mundo, y, y eso fue lo que sentí más que todo, ¿no? Sentir que alguien me estaba escuchando finalmente. Sí, estuve leyendo sobre tu trayectoria y me llamó la atención muchas cosas que ya supongo que estás cansado de repetir, pero para las personas que no te conocen, quiero ya tocarlos al principio y después hablamos de lo sustancial, ¿no? Ujú. Quiero pasar la farándula y luego hablamos de cosas más importantes. A mí me parece muy impresionante, muy gracioso, muy curioso que a raíz de esta campaña de afiches que se llaman No soy tu chiste, ¿sí? Eh, Varias de estas obras llegaron a ojos de Madonna y ella lo tuiteó que amaba tu obra, ¿sí? Y a raíz de eso, el bombardeo de entrevistas, etcétera, ¿no? Entonces, tú mismo decías que en ese momento no eras ni fan de Madonna, ¿no? Pero eso es, por supuesto, una figura como ella que te menciona, te pone todo el mundo quería saber quién es Daniel, ¿no? Y entonces quería tocar esa curiosidad de la anécdota con Madonna. Fue muy poderoso. Y a ver, yo creo que siempre tuve mucho respeto por Madonna como una estrella, como un artista y sobre todo como una figura de mucho conocimiento, ¿no? Para algunas personas es como la cantante pop de su época, pero yo siempre vi, y bueno, creo que ella también con los años ha ocupado un lugar que es como muy respetado, porque también muchas de las cosas que se hacen en este momento, que se asumen como cosas valientes, como que una cantante apoye a las personas con su identidad sexual o de género y esta clase de cosas, era algo que Madonna hacía cuando no estaba de moda, ¿no? Cuando no estaba de moda apoyar a la comunidad LGBT, cuando justamente poner la cara y el cuerpo, sobre todo con una comunidad tan afectada como la comunidad afectada por el VIH y el SIDA. Entonces creo que siempre tuve un gran respeto por ella como activista, como figura, ¿no? Pero no era que yo escuchaba, por ejemplo, su música, por eso digo que no era su fan. Obviamente después de eso me metí de lleno a su música y ha sido soundtrack de mi vida, creo.
Ese día yo creo que siempre lo voy a recordar. Fue un 8 de octubre de 2014 y yo recuerdo brincar por toda la casa porque era así como que, wow, de cierta manera eran como los ojos del mundo viéndote. Sí, Y también me permitió un momento de revancha, creo, porque yo creo que mi trabajo había nacido justamente para denunciar que en los medios de comunicación solamente se representaba a la gente LGBT de un modo, ¿no? Y eso es precisamente el tema de Madonna me llevó a estar en muchos medios de comunicación y a poder traer el contenido, a decir las palabras que yo siempre había querido escuchar en televisión sobre gente como yo, como mis amigos, y poderlo decir, ¿no? Entonces fue un momento que me empoderó mucho. sí. A mí me gustó una frase que tú diste en alguna entrevista. Decías que el arte se conectaba con la emoción y la emoción permitía transmitir una idea. Ujú. Y es cierto, si tú puedes escribir un artículo de opinión o reportajes o libros y eso quizás no impacte tanto como una foto o una imagen. Pareciera que la gente se conecta, no, no parece, la gente se conecta por las emociones, ¿no? Y el arte tiene un canal más rápido hacia las emociones, ¿no? Tú lo has descubierto, ese poder que tiene el arte para meter ideas que de otra manera serían como más difíciles, ¿no? Sí, porque a fin de cuentas el arte es comunicación, ¿no? Es un mensaje, es un testimonio y es una cápsula de conocimiento que está allí, que nos puede conectar con otra época, que nos puede hacer entender una sociedad si prestamos atención al contexto del artista o inclusive a la técnica, a la temática de la obra. Y sobre todo en una sociedad, en una realidad tan sesgada donde todo parece un partido de unos contra los otros, hay gente que la está tomando, que no le está importando realmente eh, tomar partido con ideas que son bien peligrosas, que son bien autoritarias. Y en una realidad como esa, el arte juega un papel que es mucho menos prejuicioso. Tú no necesitas entender una obra de arte para sentirla. Tú te puedes emocionar con una canción eh, o con una película, con una historia, sin tener que entender el trasfondo social, ¿no? Entonces, de esa manera creo que funciona distinto cómo se transmite la información o cómo llega ese mensaje. Sí, sabes que investigando, revisando un poco tus datos, me di cuenta que naciste un 6 de mayo y yo nací un 7 de mayo, ¿no? Y bueno, y el 6 de mayo nació George Clooney, así que eh, algo debe tener ese día que pone bellos a la gente, ¿no? Bueno, también nació Sigmund Freud. Ah, y inteligente. Exacto. Mira, te quería comentar unas cositas. Mencioné lo del día de nacimiento, porque los astrólogos que estén conectados saben algo que se llama Quirón, ¿sí? En la carta astral. Y Quirón es el dolor esencial que luego se transforma en el mayor de los dones que uno tiene, ¿no? Eh, Quería poner esto como metáfora de lo quizás lo que te pasó a ti, ¿sí? Tu mayor brillo, lo que más te ha hecho brillar en el mundo y en tu talento, eh, está ligado a un dolor muy fuerte, ¿no? Que por tu adolescencia o desde tu niñez no fue sencillo, que es el ser bulliado, el ser agredido por tu condición sexual y, y luego tomaste eso y es lo que más te hace brillar en este momento, ¿no? Entonces, cómo, cómo reflexionas eso de que pudiste agarrar ese dolor y transformarlo en arte y en gozo y en brillo y ayudar a tantas personas, ¿no? Es que es algo que yo creo que ya me había enseñado mucha gente. Yo tenía muy claro que a través de
las cosas que uno hace, uno puede tener el poder de transformar un poco su realidad, ¿no? Porque no elegimos la realidad donde nacemos, pero podemos en algún momento, si tenemos suerte, tener el poder para transformar esa realidad. Y a mí mucha gente me lo había enseñado. A mí me lo había enseñado Fiona Apple hablando de una violación en una canción en el 96, igual que Tori Ujú. Amos. Me lo había enseñado García Lorca hablando de la musa, el ángel y el duende. Me lo había enseñado Reinaldo Arenas con Antes que anochezca, o Chabela Vargas con alguna de sus canciones. Creo que ya estaba allí y mucha gente ya me había dejado saber que las cosas que te pasaban simplemente era material para contar tu historia, ¿no? Y cuando aprendes a contarla en un formato que sobrevive a ti mismo, te conecta con otros, porque a fin de cuentas habemos muchas personas pasando lo mismo, pero no siempre tenemos el puente para sentirnos en comunidad. Y sobre todo si perteneces a algún tipo de minoría, suele pasar más que cuesta mucho encontrar comunidad, porque vivimos en sociedades que nos atomizan y que justamente nos dividen. Y creo que el arte nos trae juntos, nos junta. Eh, entonces creo que era eso, era como que ya estaba allí afuera ese conocimiento, lo había aprendido hace mucho tiempo de mucha gente y era cuestión de ponerlo en práctica, que es un ciclo también de los artistas, ¿no? El que te inspire gente y tú terminar inspirando a otros, es una cadena. Sí. Daniel, yo quería conversar contigo ahora sobre la característica de tu obra, que me parece muy particular. Aparte del tema de fondo, que ya lo has conversado en múltiples entrevistas y la gente te conoce por eso, pero quería aprovechar este pequeño espacio para que habláramos un poco del proceso creativo que tienes eh, de tu obra, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque me parece muy característica. Eh, hay como una firma, Daniel Arzola, que quisiera un poco descubrir cuáles son esos ingredientes que tú tomaste para crear ese estilo, ¿sí? Yo te lo comentaba por un mensaje directo que quería conversar un poco sobre tus referentes. ¿Cuáles son esos referentes artísticos que tú sumas y que suman a tu obra? Bueno, yo creo que primero, con el tema del estilo, eh, surgió como algo muy orgánico, porque yo pasé casi toda mi adolescencia y mi infancia dibujando solamente manga y anime. Estaba muy obsesionado porque era justamente, es un estilo gráfico que es muy emocional. Los dibujos se sienten muy vivos y una expresión, se siente vivo eso, se siente vivo el dibujo y eso siempre me motivó, ¿no? Y creo que del anime tomé eso, tratar de que las obras se sientan vivas, de que tú estés mirando un retrato, pero que el retrato también siente que te está mirando a ti. Eh, Luego fue, obviamente, muchos artistas pop, gente como Keith Haring, yo creo que es uno de mis mayores referentes, el, porque es una persona que transmite muchísimo, no solamente con la forma, sino con el color. Y obviamente pasando por la historia del arte, creo que no solamente la parte gráfica, ¿no? Creo que el arte se retroalimenta. Yo tengo, creo que mucha inspiración de los temas en canciones. Eh, en poemas, que para mí la poesía es dibujar con palabras, ¿no? Eh, y al final el tema de los colores, que es algo que le gusta mucho a la gente, y es que yo siempre fui una persona, siempre fui un niño que quise tener muchos colores y siempre tenía la caja de 12 que era la que mi mamá podía comprar, ¿no? Entonces, Mm. cuando llegas a en un momento donde puedes usar todos los colores, ¿por qué no usarlos todos, no? Entonces creo que fue una respuesta como eso. O al menos eso es lo que me gusta armar cuando miro para atrás y veo la historia. Digo, bueno, estas cosas tienen sentido. Sí. Y siempre me ha dado curiosidad cuando veo tu obra, yo digo, cómo se le ocurre esto? En estos días estaba viendo una, por ejemplo, la que puse sobre la intransferibilidad del VIH cuando no es detectable. Y entonces eran dos personas con el brazo
unidos, pero que el cuerpo de ellos era casi que un universo. Y yo digo, ¿cómo pudo Daniel en una imagen contar todo lo complejo que hay que explicarle a una persona para decirle que el VIH, cuando es indetectable, es intransferible, ¿sí? Y en una imagen, ¡pum!, de golpe lo cuentas todo, ¿no? Entonces yo digo, este chico, ¿cuánto tiene que trabajar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el proceso para que después en una imagen lo cuentes todo? ¿Sí? Entonces, cuéntanos un poco, con este ejemplo u otro, ¿cuál es ese proceso creativo desde la idea hasta que se plasma? A mí lo que siempre me gusta decir a la gente, y sobre todo a la gente que está dando los primeros pasos o quiere dedicarse a hacer arte, es que, por supuesto, la inspiración es importante, pero yo creo que es bien importante saber qué es lo que quieres decir. Porque cuando sabes lo que quieres decir, no hace falta que tengas la voz más hermosa o que tengas el dibujo más exacto. Eh, Creo que la fuerza del mensaje es importante. Y cuando tú conoces exactamente lo que quieres decir, la obra termina surgiendo, ¿no? Y yo cuando dibujo a un personaje o retrato a un personaje, para mí es importante que se sienta que el personaje tiene varias capas, porque no estamos hechos de una sola cosa y tampoco nos habita una sola persona, ¿no? Estamos habitados por nuestro yo hermano, nuestro yo amante, nuestro yo amigo, nuestro yo. O sea, somos un montón de cosas viviendo en un microplaneta que es el cuerpo. Y cuando trato de retratar a alguien, para mí es importante que ese ser sea un montón de cosas, que esté compuesto por muchas capas, porque nosotros estamos compuestos por muchas capas. Somos muy complejos. Y yo supongo que, por ejemplo, vi un retrato que hiciste de Ricardo Arenas. ¿Cómo se llama el cubano que... Reinaldo Arenas. Reinaldo. Precisamente cuando lo vi, estaba leyendo antes de que anochezca y yo digo, es impresionante cómo lo captaste, ¿no? A este chico. Entonces yo digo, ¿qué haces tú? ¿Investigas sobre el personaje? ¿Buscas como las características principales de él y luego le sacas punta o algo así, ¿no? Sí, es que depende del personaje. Hay personajes que por supuesto crecen en ti y tú los sientes cómplices de tu historia. Yo siento a Reinaldo Arenas como una hermana, o sea, siento, Sí. porque aparte ser ambos maricas y ser exiliados también por un proceso de una dictadura, te conecta, te conecta instantáneamente porque te das cuenta que habían personas sufriendo del mismo proceso y siendo transfigurado por el mismo proceso en épocas distintas, ¿no? Y, y es algo que sin duda te conecta. Y creo que ese poder de conexión surge precisamente a través de la obra de la persona. Cuando una persona tiene el chance de contar su historia a través de su creación, eh, cuando a otra persona la encuentra, es como un cambio de piel, ¿no? Te pones en la piel del otro y lo que hace es generar empatía. Sí. Sabes que alguna vez a mí me gustaría escribir un guión de una película, ¿sí? Y cada vez que juego con esa idea, yo digo, ¿qué historia me gustaría contar? Y yo digo, una de esas historias que a mí me gustaría contar en una película es la historia de Daniel Arzola, ¿sí? O sea, lo comenzaría con el taller de escritura, con todo este cuento de llegar a la central en un autobús los sábados, etcétera, pero luego toda esta maravilla que has hecho, ¿no? Y detalles muy bonitos, ¿no? Estaba leyendo que sobre tu madre, por ejemplo, que tú contabas que tu madre pasó de ser la mujer más difícil de convencer en cuanto a tu condición sexual a ser ahora una activista fuerte. Y tú mismo dices que cambiarla a ella, si la lograste cambiar a ella, ¿qué no se puede hacer con otras personas, no? Fue la más difícil, fue la más difícil, ha sido mi mejor y mi peor adversario, fue mi madre, sin duda.
Eh, Creo que fue la que me enseñó a pelear, obviamente peleando contra ella, pero me enseñó a pelear y terminó demostrándome, enseñándome muchísimas cosas, pero creo que una de las cosas que se me quedó como principio básico en la vida es que hay gente que tiene la capacidad de cambiar y hay gente que no tiene la capacidad de cambiar. Y no hay que perder tiempo con la gente que no puede cambiar, hay que buscar a la gente que sí puede hacerlo. Y, y es un don poder hacerlo y no hay que darlo por sentado, ¿no? Creo que mi mamá me enseñó eso y que finalmente amar también es poder cambiar cosas acerca de nosotros mismos que nos acercan a los demás. Sí, y toda película tiene un final impactante o un final con que prevé una continuación maravillosa. Eh, Muchos dirían que, bueno, el final es el gran éxito de Daniel con una estación del metro de Buenos Aires, con su obra, y Madonna escribiéndole y viajando por el mundo, pero yo pondría el final, que no es final, el final Un final con un abierto. continuar. Por aquí tengo la fecha y quería que conversáramos un poco de eso. Del 9 de agosto del 2020. Yo pondría el final de la película con con ese comienzo de ese día. ¿No? El 8 de agosto. El 9 de agosto o el 8 de agosto. Claro, lo que pasa es que vi un post que decía ayer pasó y era el 10. Entonces fue el 8 de agosto. Ok. Sí, fue el 8 de agosto que nos casamos. El 8 de agosto, el gran final hollywoodense maravillosa es el amor de Daniel y Alex en este caso. Sí, Cuéntame un poquito de esa maravilla. wow, era algo que no estaba esperando. No esperé Ay, en ningún perdón. momento. No, me refiero a que Alex eh, Ah, ok. propusiera matrimonio y terminara acá casado. En, Fue, en el año más loco de la vida del planeta, a ustedes se les ocurre casarse, ¿no? pues sí, a ver, si el mundo se iba a acabar, había que hacer algo, había que tener un gesto de amor, ¿no? Sí. Un grito de amor en el centro del mundo. Fue algo así. Fue el momento, fue el momento ideal. A ver, el mundo se estaba cayendo a pedazos, eso sentíamos y era la manera de estar juntos también, porque yo se supone que tenía que venir acá a Minnesota. Yo conocí a Alex en la boda de uno de mis mejores amigos y luego terminé viniendo yo a casarme en Minnesota. Y nada, yo tenía que irme a una residencia en Ámsterdam, tenía un montón de cosas planificadas. Iba a ser un año maravilloso 2020, habían talleres en Surinam, se- conferencias en Colombia, y de repente pasó todo el tema del El, virus, ¿no? sí, el mundo se paró, Entonces, sí. yo se supone que tenía que venir por un mes a estar con Alex y luego irme a todas estas cosas. Y luego nos dimos cuenta que si yo salía y me iba, no sabíamos cuándo íbamos a vernos otra vez, ¿no? Porque aparte de las fronteras estaban cerrando y ahí Alex me propuso matrimonio, me dijo, yo Qué maravilla. no quiero perder el chance de verte otra vez y vamos a hacerlo y me quiero casar contigo. Y bueno, fue una sorpresa. Y que te pase algo bueno dentro de tantas cosas malas, pues hay que saber ganar Sí. también, ¿no? Hay que aprender a ganar y lo hicimos. Fue una ceremonia muy bonita, muy privada. Solamente le dijimos en su momento a su familia y a la mía. Y nos casamos bajo un árbol en el patio de sus Sí, papás. eh, y sí. así fue. No, es una maravilla, ese es el final de película. Yo ya tengo el guión completo desde los sábados entre Maracay y Caracas y después el gran final maravilloso debajo de un árbol, ¿no? Ese guión, que por cierto, fuera de broma, tú deberías escribir ese libro Yo estoy con tu foto. escribiendo. Exacto. Tengo Sí, sí. años. Tengo años escribiendo, pero no he tenido. Me gusta decirme a mí mismo que no he tenido la constancia o la disciplina de hacerlo. Todos los años crece un poquito más, pero tengo años escribiendo un relato que empieza desde que soy
desde que tengo quizás 5 años, que es donde tengo recuerdo de mi universo y de cómo eran las cosas. Y sí me gustaría tener la disciplina para hacerlo. He leído a veces, he tenido el chance de recitar algunos pasajes algunas veces en algunos recitales de poesía y compartirlo con gente y no sé, me acuerdo que lo compartí con mi amiga Marisa Román y Marisa me decía, esto es una película, tienes que seguir Claro, adelante, tienes que hacerla, esto es una película. ya te lo han dicho, ¿viste? Sí. Bueno, pero el escribir se te daba bien la regularidad, porque me acuerdo que en el momento en que estabas en el taller ya tenías tu blog. Entonces, eso de escribir continuamente con el blog ya tienes eso, ¿no? Pero bueno, espero ser el que corrija el texto definitivo o el que lo lea después y va a ser Te acepto la oferta. un gustazo genial. Mira, por cierto, vamos a aprovechar. Este es mi primer live en la vida, ¿En entonces, serio? en serio. Pero Wow, bueno, soy periodista, así que te iba a eso no decir me da miedo. eso. Claro. Pero entonces quiero aprovechar, aquí hay un botón que dice pregunta, entonces quiero que los muchachos, a ver, ahora sí escucho perfecto. Ok, a ver. Yo también quiero un manuscrito, dice Rosa Alessandra. Ah, ¿Qué yo otra conozco a cosa? Alexandra. Súper Yo, feliz por tu boda, Rosa Alessandra, sí. Pa, pa, pa. Hola Dani, ajá. Por aquí decían que te daban las gracias. Yo también quiero. Uy, súper feliz por tu boda. Tu, 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 tu. Tu. Yo el peor. A ver. Ta. tú Ah, estás ok. en Madrid, ¿verdad? Sí, sí. Madrid, que yo digo, estoy aquí protegido y toda la cosa, entonces me cae pandemia, Ujú. la nieve de Game of Thrones, la explosión del edificio, no sé qué, yo, ya va. Esto, no, echando broma, estoy muy bien aquí. He estado muy bien. Voy a cumplir ya 3 años aquí Ah, qué bien. y, y otra vez retomando los talleres, todo, ¿no? Yo Debe ser muy siempre bello Madrid. Yo nunca he estado en Madrid. te va a encantar. Madrid es maravilloso. Eh, es como un pueblo sofisticado, pero tiene ese calor de pueblo que me encanta. Pero, a ver, antes de que se nos acabe el tiempo, cuéntame un poco qué estás haciendo ahorita, profesionalmente, qué ideas tienes, qué estás armando, Eh, Varias cosas. que puedas Voy adelantar. Exacto. a mediados de este año se supone que se va a exponer en la ciudad de Lyon, en Francia, No soy tu chiste, en paradas de autobuses. Es la tercera vez que se expone la obra en Francia. Esta es la segunda ciudad donde se expone. Creo que estuvo en el año 2018, no, en el 2017 estuvo en el Jardín Botánico de la ciudad de Tours y en Turín. Y también estuvo en paradas de autobuses. Y se supone que a mediados de este año, creo que de acá a unos 4 o 5 meses, va a estar en paradas de autobús en Lyon. La última obra que terminé, eso es algo que está pasando en Venezuela en este momento. 5 activistas de derechos humanos de la organización Azul Exacto. Positivo están presos. Azul Positivo ayuda a gente con VIH en el Zulia y es una obra que habla sobre lo que está pasando en Venezuela. Eh, es necesario que hagamos presión y que no olvidemos a estos 5 activistas que están presos por la dictadura y la obra es acerca de ellos, así que quise tratar de hablar un poco sobre eso. Sí. Y Por cierto, sí, sí, por aquí me están diciendo que hablemos más de el apoyo a la comunidad LGBT, ¿sí? Y hay una pregunta que en otros live que hiciste con otras personas me quedó, es, ¿sabes que la comunidad LGBT ha tenido como sus etapas, ¿no? Primero eran los gays, luego
el énfasis era con las lesbianas, la bisexualidad, etcétera, y ahora hay otros grupos que están como liderando el activismo, que es el transgénero, etcétera. Entonces, un poco quería preguntarte cuáles son esas prioridades de reivindicación del movimiento en este momento, porque ya hay países que ya el matrimonio se está legalizando. Continuamos, como el caso que mencionaste en Venezuela o en Polonia o en otros países donde la vida de las personas corre en riesgo por ser homosexual, pero aparte de eso, ¿qué sientes que es esas siguientes etapas que nosotros tenemos que trabajar ahora, que nos toca? Porque a nosotros, a nuestra generación, a la tuya y a la mía, eh, nacimos cuando ya una pila de gente recibió golpes en las calles y nosotros disfrutamos ya de ahora de cierta libertad que ellos no. Pero a nosotros ahora nos tocan nuevos retos. ¿Cuáles son estos retos que nos toca ahora eh, recibir Creo que nosotros los son, golpes? creo que son varias cosas. Creo que hoy en día hace falta recordar que cuando hablamos de comunidad LGBT, hablamos del movimiento social, de lo que representa, pero las personas y la sexualidad del ser humano y el género del ser humano ha sido diverso desde el origen de los tiempos. Hemos existido, hemos estado allí desde el día uno. Lo que pasa es que ahora podemos hablar y podemos reconocerlo socialmente y utilizamos estas siglas para hablar y para sobre todo orientar sobre los derechos civiles de las personas en referencia a su identidad sexual o de género. Creo a ver, me comentabas que mucha gente recibió golpes y yo tengo la teoría de que el tiempo es distinto para cada quien, ¿no? Estamos todavía viviendo en una sociedad donde hay más países que condenan y penalizan la sexualidad que países donde hay matrimonio igualitario. Todavía en más de 40 países te pueden matar o colgar por tu sexualidad o tu o diversidad de género. Entonces, yo crecí, por ejemplo, recibiendo golpes por mi sexualidad y todavía en Venezuela hay gente, o sea, creo que fue el año pasado que un tipo en Venezuela mató a su hermano porque supo que era homosexual. Entonces, por supuesto que a través del tiempo como sociedad, hemos aprendido más quizá a incluir ciertos temas, podemos hablar en este momento de países como matrimonio igualitario y por supuesto que hace 30 años no podíamos hablar de eso. Pero cuando comparamos cómo se comportan los movimientos civiles, y vemos 80 años atrás, tampoco una mujer podía votar. Si vamos a los años 70, era ilegal que una persona blanca y una persona negra se casaran en Estados Unidos. Entonces, la conversación trans en este momento ocupa tantos medios porque es una conversación que tiene una gran deuda con la sociedad. Hace muchos años las personas trans han existido, desde hace décadas y siglos, la gente trans ha existido, hay evidencia justamente artística de personas trans. Y lo que pasa es que no, como sociedad no hemos tenido ese diálogo y seguimos seguimos tratando a la gente trans como personas enfermas, seguimos pensando que es algo nuevo y justamente cuando estudias la historia de pueblos originarios, justo antes de la conquista, habían figuras de personas transgénero dentro de nuestras tribus y eran aceptadas y eran concebidas hasta como seres místicos. Cuando tú estudias, por ejemplo, que en Estados Unidos la tribu Zuni, habían personajes que eran respetados por su diversidad de género y luego se han establecido relaciones de poder donde se oprime este tipo de población. Y lo que tenemos que recordar es que a nosotros no nos afecta, a mí no me afecta de ninguna manera que una persona se identifique como hombre, como mujer, no me quita nada de mi identidad. Y si la otra persona simplemente existe y se comporta como cualquier otra persona dentro de los márgenes de la ley, donde no es una persona que es una persona criminal o es una persona violenta, no tiene por qué afectarme que otra persona se identifique como hombre, como mujer. Creo que existe
mucha gente se siente amenazada porque la gente trans ha empezado a ser visible. Pero en este momento, a una persona trans acceder a algo tan básico como ir al baño o conseguir trabajo es todavía una condena y tenemos que aprender algo como sociedad. Tenemos que aprender que toda la gente que hemos excluido en el pasado, hemos llegado a un momento de la historia donde nos damos cuenta que cometimos un gran error y eliminamos a mucha gente, eliminamos muchas de sus capacidades y la forma más avanzada que ha alcanzado el ser humano como sociedad es aprender a vivir y a coexistir con sus diferencias, ¿no? Y la gente trans en este momento le tenemos una gran deuda con ellos. Y es que cosas tan básicas como te digo, como el trabajo o, o la educación o la simplemente visibilidad, porque que una persona trans salga a la calle corre muchísimo riesgo y seguimos peleando por si su identidad es válida o no. Yo creo que no deberíamos pelear por si la identidad de una persona es válida o no. Deberíamos pelear por el respeto de las personas. A mí no me respeta que una persona se identifique de cierta manera y tampoco me quita nada reconocer eso. Creo que es un ejercicio de civismo. Uno dice buenos días o cómo estás, algo extraño en la calle y no te quita nada. Creo que es algo tan simple como eso. Y sí, tenemos una gran deuda y yo creo que hay que proteger sobre todo a nuestras infancias, a la infancia LGBT, porque seguimos pensando que la gente cumple 18 años y se vuelve LGBT, y uno de los grandes problemas que tenemos en la comunidad es que tenemos adultos sufriendo de un montón de condiciones ligadas a la depresión, porque crecimos en sociedades donde nos dijeron toda la vida que no somos válidos. Y cuando creces en una sociedad que te invalida, pese a que logres escapar de ella, te enfrentas a las consecuencias de esa crianza. Y creo que por eso, justamente en este momento el tema trans le molesta a mucha gente, porque mucha gente está ganando espacios y está finalmente ocupando cargos importantes basados en sus capacidades, no en su género. Lo que pasa es que se hace noticia porque a pesar de crecer en una sociedad que le estuvo atacando todos los días, logró ser un especialista en lo que hace. Cuando vemos que una persona sale en un título que fue elegida en tal cargo y es trans, no fue elegida en ese Sí, cargo porque es trans, fue elegida en ese cargo porque a pesar de todas las cosas que pasó, logró ser buena o bueno en su campo. Y de eso no se habla. sí. Sabes que agradezco también conversar contigo porque quería conversar sobre un tema que me ha hecho pensar mucho desde hace tiempo. Es que eh, son los problemas que existen dentro de la propia comunidad, por ejemplo, comunidad gay, ¿no? Que la comunidad gay siempre estamos diciendo que somos discriminados o hemos sido discriminados o golpeados, pero siento que dentro de la propia comunidad gay hay, eh, nosotros mismos nos discriminamos entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo concreto, la pluma. La pluma o ser pasivo. Es, es algo que dentro de la misma comunidad nos discriminamos entre nosotros, ¿no? Eh, hay un psicólogo que yo quiero mucho en España que le llama homofobia interiorizada, ¿sí? Uh -huh. Eh, cuando yo te comentaba esto de las siguientes etapas de lucha, eh, era, era, por ejemplo, eso, cómo reivindicar la pluma o reivindicar lo pasivo, lo femenino, lo afeminado, no como sinónimo de minusvalía, sino de normalidad, de poder, de etcétera, de visibilidad, porque cuántos homosexuales eh, no solo tienen que salir del closet ante la sociedad, sino tienen que salir del closet de ser pasivo, de ser, de tener otros tipos, no gestos masculinizados, etcétera. ¿Qué opinas tú de eso, ¿no? De la comunidad por dentro, comunidad gay por dentro, por ejemplo? Es que primeramente no somos un club.
o una organización, como que, oye, estás violando las leyes de ser gay y te voy a pasar un memorándum porque la estás violando, ¿no? Somos personas y los de seres acuerdo. humanos somos seres completamente contradictorios. Y los seres humanos no solemos portarnos muy bien con los que son iguales a nosotros, solemos tratar de ejercer relaciones de poder para sentirnos superior a los que son iguales que nosotros. Es un acto tremendo de civismo portarse bien con una persona que es igual a ti y no ejercer una relación de poder contra esa persona. Entonces, por supuesto que se pueden colar eh, los vicios de la sociedad, por ejemplo, los vicios machistas se van a colar en la comunidad LGBT, y hablo de comunidad LGBT para simplemente hablar de personas que tenemos en común nuestro género, nuestra sexualidad. Repito, mucha gente dice los LGBT tal cosa, y es que no somos un club ni una empresa. Eh, Absolutamente. Somos personas y las personas tenemos formaciones distintas y prejuicios distintos y todos tenemos prejuicios y hay gente que los prejuicios los educa y hay gente que deja que los prejuicios tomen el control de su vida y no aprenden, ¿no? Entonces, el machismo se cuela en nosotros porque vivimos en una sociedad machista y se cuela también esto de querer humillar al otro y generalmente el que humilla es porque está en la misma posición. Generalmente la vergüenza del pasivo es porque el otro también es pasivo y le molesta que el otro sea pasivo. Entonces, creo que la pluma no hace falta reivindicarlo porque la pluma se reivindica sola. Creo que la pluma tiene una fuerza extraordinaria y la pluma siempre ha sido política y siempre ha sido la cara del movimiento civil. Eh, y tenemos justamente en este momento, a ver, tenemos una sociedad que está celebrando a las drag queens como nunca fueron celebradas. Obviamente por cosas como RuPaul Drag Race y todas estas cosas, pero creo que por supuesto se va a colar ese tipo de formatos machistas porque vivimos en sociedades que son machistas y creo que es un ejercicio individual el despegarse y tomar distancia de ese tipo de conducta, ¿no? Y al admitir de que realmente cuando algo nos molesta y no tiene mucho sentido de que nos moleste y nos apasiona que nos moleste, típicamente termina siendo un prejuicio. Y los prejuicios no está mal que lo tengas, pero creo que todos podemos educar nuestros prejuicios porque es un acto de civismo hacer eso. Sí, déjame ver. Sí, a ver acá. ¿Qué temática o realidad queda pendiente en tu trabajo? Pregunta Mari Cueca. No sé si tengo pendientes. Creo que trato de contar lo que sé y lo que presencio y de lo que me entero y lo que eh, está afectando el contexto, ¿no? Creo que a veces cuesta poner atención a otras temáticas cuando las principales temáticas que afectaron tu vida siguen siendo afectadas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que los venezolanos no tenemos en este momento un proceso de sanación porque la herida se abre cada día más. De acuerdo. Sí. Entonces, somos la población que se ha desplazado más en el último siglo en el continente americano. Más de 6 millones de venezolanos han dejado el Sí. país. Entonces cuesta a veces hablar de otra cosa, ¿no? A la gente marica o trans o travesti o queer, la siguen matando en el Sí. continente. Entonces a veces cuesta dejar de otra cosa. Lo que sí trato es de poner atención a las cosas que están pasando en mi época y en mi entorno, ¿no? A ver, dibujé a George Floyd porque cuando George Floyd lo Claro. mataron, yo estaba como a 4 cuadras de donde asesinaron a George Floyd. Ah, Y, ok. y estuve allí justamente cuando empezó todo el revuelto. El primer supermercado que quemaron, yo había estado allí comprando comida hace como 4 horas antes de la muerte del asesinato de George Floyd. Entonces, creo que como artista trato de contar las cosas que estamos viviendo en nuestra época o en nuestro entorno, eh, porque es importante crear memoria de esas cosas. Sí. A ver, seguirás con el podcast con Marisa Román. No te mueras nunca. Ese post gustó mucho, ¿no? Ese podcast. Sí, tenemos intención de hacer algo, lo que pasa es que Nelson Rubio. Mari se ocupa o yo me ocupo. Se supone que íbamos a relanzarlo en diciembre, pero justamente yo estaba con el proyecto de Netflix. Ahora Marisa está trabajando en un proyecto
bellísimo que ya tiene mucho rato trabajando y que finalmente está a punto de tomar forma final. Pero sí tenemos la intención, Marisa y yo hablamos todo el tiempo, justamente hablamos esta mañana y mañana está de cumpleaños, Marisa. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Mañana, Ah, ok. Mari. Mañana la felicitamos. Que por cierto, eh, tu campaña No Soy Tu Chiste cumplió 7 años ahorita el 23 de enero, ¿no? Sí. Exacto, 7 años. Los Mm, 7 años se te repite mucho porque estuve en lo que leía siempre pasaban cosas después de 7 años, ¿no? Así que mira. sí, mencionabas algo así como que algo te pasó a los 15 años y tuviste 7 años casi que sin dibujar, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Eh, entonces, bien. Mira, y como para que esto, yo quiero que este primer café live de Joaquín, sin que se haya cortado, no se borre. Entonces, y como sé que no podemos sobrepasar los 60 porque si no, Instagram te lo desaparece. Ah, Sí me mira. gustaría enviarte un abrazo grande, decir que te quiero, que es un orgullo maravilloso cada vez que yo digo, ay, Daniel está en Buenos Aires con... Yo, yo como el tío así, yo loco, no. No. Primero expresarte eso así con efusividad, porque yo te quiero muchísimo y admiro tu talento y admiro todo lo que has logrado, ¿sí? Gracias, Y Joaquín, yo también. eso. Me saludas a Alex. Ojalá que nos podamos reunir en Madrid o en algún sitio sin mascarilla, felices, en Francia ahorita con tu exposición, lo que sea. Whatever. Eh, Ojalá. y, y ahora sí, quiero dejarte los últimos minutitos para que digas lo que tengas que decir sobre tu campaña, tu trabajo, ¿no? Eh, con esta última pregunta podríamos cerrar. ¿Qué le dirías a un joven como tú, de 15 años, que le gusta dibujar y que está en una familia que quizás lo presiona por ser gay y que nadie lo conoce y, y que en algún momento puede pensar en una noche no tengo esperanza, para que la vida sigue, mi talento nadie lo va a reconocer? Y quizás fueron algunas preguntas que tú te hiciste en aquel momento, ¿sí? Y si un chico No, así sí, en este momento, infinitas. sí, y ya pasaron 10 años y sabes todo lo que pudiste lograr, ¿sí? Entonces, ¿qué le puedes decir a ese muchacho para que no bote la toalla, para que no se deprima, para que no bote su vida y que continúe? ¿Qué le puedes decir? Yo creo que todos tenemos el poder de contar nuestra historia y cada persona tiene una historia distinta. Si tus padres o tu familia no se interesan en lo que haces, ellos vivirán su vida y tienen su propia historia. Yo creo que todos tenemos el poder de contar nuestra propia historia y las mejores historias son las que tienen los conflictos más grandes. Es cuestión de resistir muchas veces, ¿no? Y no dejar que la pasión se muera. Hay que proteger como esa llamita de la pasión, de las cosas que te gustan y no dejar que el entorno te la apague, porque yo creo que hay momentos, me gusta pensar que hay momentos donde todo puede cambiar y hay que saber reconocer esos momentos. Cuando tú estás en una sociedad o en un lugar donde tienes que jugar con las reglas del otro para sobrevivir, hazlo, pero cuando parezca el momento, seguro vas a reconocer, ¿no? Si o sea, aparece una estrella a la cual puedas agarrarte y salir de allí, no lo dudes. Mm. No, y aparte de lo que dices, yo siempre me conmueve saber que una persona dejó sus sueños porque quiso encajar en la sociedad, ¿sí? Y entonces quería tocar la guitarra, pero lo dejó a un lado porque salía mejor hacer otra cosa. O dejó de dibujar porque pensaba que más importante era eh, seguir otro camino y apagó esa luz. Y ahora, y yo te veo tu caso, donde el diseño, el arte, fue lo que te ha
dado un impulso. Imagínate que tú, por encajar, hubieras dejado de dibujar, por ejemplo. Hubiera sido terrible. Entonces, no, Lo entonces es una, intenté, lo sí, intenté. Intenté encajar en esa vida de buscar un trabajo en una oficina y tratar de, o una empresa, pero fueron los días más infelices de mi vida, creo. exacto, exacto. Por eso yo soy un abanderado de eso. Agárrate, asusta en su momento que todo el mundo te esté presionando con tienes que seguir el camino seguro, entre comillas, cuando el camino seguro era tu maravilloso don único tuyo que te dieron a ti. Y es que nadie va a dibujar como Daniel Arzola, ¿entiendes? Entonces, pero millones de personas pueden ser oficinistas de 8 a 4, ¿sí? Y, sin menospreciar el trabajo de todo el mundo, pero cada quien viene a este mundo, o así lo creo, con una misión, ¿sí? Y con un don. Entonces, Y yo no te te quiero lo así dicen poner, mucho, no te lo dicen ¿cómo? mucho, pero no te lo dicen mucho, pero el mundo necesita artistas. ¿Cómo? Que no te lo dicen mucho, pero el mundo necesita artistas. Absolutamente, absolutamente. Sí. Bueno, Daniel, te quiero. Yo Gracias. también. Sí, sí, sí. Bueno, todos mis talleristas, tú lo sabes, yo soy, me- deliro por los muchachos del taller, pero yo a ti te quiero muchísimo y por tu Bueno, es talento que y de la primera por tu valentía. generación. Sí, de los primeros talleres, sí. Sí, Pero bueno, un abrazo enorme y que la próxima vez nos veamos en un mundo sin pandemia y más libre también. Y yo sé que eso espero. mientras tú existas, el mundo va a ser cada vez más libre porque tú te levantas cada día a fregarle la paciencia a una pila de gente y nos liberas. Tú abres el camino y luego yo disfruto y bailo. Soy feliz. Pero bueno, Gracias. te quiero, Dani. Entonces Gracias. voy a intentar que esto quede grabado. Te lo prometo. Dale. Salud. Te quiero. Chao.